Acompáñame a Ezequiel capítulo 37, versículo del 1 al 5. Y es cuando Dios le da una palabra profética a Ezequiel, este profeta. Y Dios le da una visión acerca del pueblo de Israel, como en ese momento estaba en una situación muy seca, en una situación complicada. Y Dios reta al profeta Ezequiel, diciéndole: Ezequiel, quiero mostrarte algo. Y quiero que me digas qué es lo que tú ves. ¿Y por qué no me acompañas? 37, versículo 1, y dice: el Señor puso su mano sobre mí, y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh soberano Señor, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces él me dijo, hablando de Dios: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. ¿Por qué no repites conmigo? El aliento de Dios trae vida. Ahora una vez más di: el aliento de Dios trae vida. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús y vamos a darle gracias y a orar. Gracias, Padre, te damos esta mañana porque tú eres bueno y nos permites estar aquí, Dios, en tu casa, reunidos, Dios. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Dios, porque nos has dado la oportunidad de estar aquí reunidos en el mejor lugar, que es tu casa, Dios. Bendice a cada pastor que hoy va a predicar tu palabra, Dios. Bendice a cada servidor que hoy está sirviendo en su iglesia, a cada persona que hoy ha ido a una comunidad para escuchar de ti, Dios. Los ponemos, Dios, en tus manos, y que todo lo que entre por el oído llegue al corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia más guapa de todo Ensenada dice: amén y amén. Otro fuerte aplauso a Cristo Jesús. Gracias a Dios. El tema de hoy se titula: el Dios de lo imposible. Repite conmigo: el Dios de lo imposible. Y a mí me encanta la manera de trabajar de Dios en todos los que estamos aquí. Yo creo que si pasara el micrófono por cada hilera y te fuera preguntando por lo que Dios te ha hecho pasar, tendrías una historia increíble. Yo sé que en este lugar hay testimonios bien fuertes, hay testimonios poderosos de parte de Dios. Como muchas veces Dios nos lleva a situaciones bien complicadas, bien difíciles, que aplica como la frase que decimos aquí mucho en casa, que pareciera que a veces Dios nos está matando, pero en realidad nos está, ¿qué? Salvando. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por cosas que en su momento decimos: Dios, ¿por qué? Pero el momento que Dios responde, podemos decir con toda seguridad: gracias, Dios, porque tú lo hiciste una vez más. O gracias, Dios, porque esto también obró para mi bien. O gracias, Dios, porque me hayas dicho que no en esta oración, también fue una bendición. Todos hemos pasado, te repito, cosas que en su momento parecían bien complicadas, pero fue para bien. ¿Estamos de acuerdo con eso? La palabra de Dios nos enseña que las promesas no es que la vida del cristiano sea una vida pacífica sin problemas. La Biblia dice: Dios te va a dar una vida complicada. Estamos en esta tierra, en este mundo caído, pero la promesa es que todo obrará ¿para qué? Para nuestro bien. Y todos tenemos una historia y yo puedo compartirte tantas experiencias que Dios ha hecho en nuestras vidas, como decisiones que hemos tenido que tomar en el ministerio, cosas de nuestra familia que hemos tenido tal vez que dejar y en su momento fue complicado. Pero hoy puedo decirte que todo lo que Dios ha hecho, que en su momento tal vez me ponía nervioso y decía: Dios, ¿por qué lo haces así? Hoy te puedo decir gracias a Dios, porque en ese momento Él fue bueno y todo fue para mi bien. Alguien puede decir amén. Te he platicado tantas veces como yo he visto actualmente, y esta semana me apareció esos anuncios de YouTube en los cuales lo ves y me dio risa porque era como de un gran paraíso, y dije: Dios, me estás hablando, necesito vacaciones, ¿verdad? Y era un hotel promocionándose, y yo: qué increíble. Me acordé de esos momentos de cuando yo era niño. Mi papá nos llevaba de vacaciones en la camioneta y decía mi papá, un día se alocaba y decía: hagan las petacas y súbanlas al carro, nos vamos a ir. Y nos íbamos por toda la Baja Sur. Y yo recuerdo que
yo llegaba a los hoteles y lo primero que hacía era preguntar si había alberca. ¿Te acuerdas, Jaciel? Y Jaciel también. Aquí la ves cantando bien padre, pero Jaciel es la sirenita. Jaciel nada de una manera impresionante. Y me acuerdo que nosotros jugábamos a ver quién daba más pasos con las manos, ¿verdad? Y andábamos ahí con las patitas arriba. O sea, los Sánchez parecía equipo olímpico, ¿verdad? Ensenadense, y con las patitas nos mirabas así, ¿verdad? Y yo era un pingüino de Madagascar, pero bueno para nadar, ¿verdad? ¿Alguien aquí es bueno para nadar? ¿Sí? O sea, y como ves, tú dices, ay, peso un pingüino de Madagascar, te gano en nadar. Ahí como ves. O sea, creo que mi impulso y este peso lo agarra en velocidad, ¿no? Pero éramos buenos para nadar y nos encantaba, pero yo recuerdo cómo aprendimos a nadar. Y te he platicado antes. Ha sido la peor pesadilla y lo platico mucho porque aún no sano. Yo recuerdo a la familia García, tenía una casa aquí cerca con una alberca increíble. De esas casas que tú entras y dices, a estas personas les va bien, Dios. Aspiracional, le decimos en mi casa. Tú entrabas y ellos tenían jet skis ahí estacionados, así. Ellos tenían una alberca grande, tenían al lado un jacuzzi. Había jacuzzi, sí, ¿verdad? Era un chiquito jacuzzi. ¿Alguien puede decir, lo recibo, Señor? ¿Ah? Y yo me acuerdo que hacían después de la iglesia ahí carnes asadas y cosas así. Y un día fuimos y andamos todos con nuestros chorcitos. Y yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba bien flaquito, ¿no? Bien chiquito. Hace cuenta la haba, así igual de bello. Chiquito. Y yo me acuerdo que estaba en los Garcías y era un amigo con un super bigote, ¿no? Así grande. Y él decía, hoy van a aprender a nadar todos los niños. Y ahorita te enseñan a nadar bien padre y a los niños y los agarran y los van guiando y todo. No, en ese tiempo era como una ejecución pirata, ¿no? Todos los niños en un trampolín llorando y los papás ahí platicando. Y yo me acuerdo que era de que pasaba y luego miraba a mi hermana Melissa y Melissa, no, llorando. O sea, parecía que le iban a vacunar, ¿no? Y estaba mi hermana ahí en el trampolín y la aventaban. El método noventero para que aprendas a nadar. La aventaron al agua y mi hermana en el aire me miraba así como, papá, ¿por qué? Y luego yo estaba asustado, temblando y la miraba y luego me miraba y caía al agua. Y yo, mi hermana va a morir, dije. Que espero te haya ido muy bien. Ya viendo, bueno, pues vamos a tener un cuarto más, súper bien, ¿no? Gloria a Dios, yo me voy a quedar repartiendo todas las posiciones de la Melissa, ¿no? Y cuando fue mi momento, yo me acuerdo que me aventaron igual. Así estaba así, en ejecución pirata. Me avienta Ismael, se llamaba. Me avienta, todavía no sano, donde quiera que estés, Ismael, si estás viendo esto algún día. Me avienta Ismael y en el aire digo, Dios, perdóname por todos mis pecados, ahí te voy, Dios. Voy a mirar a la luz. Y empecé a ahogarme. Yo sentía que me estaba muriendo en ese momento. Pero de repente, por instinto, empiezo a mover las patitas como perrito. Las manos, los pies. Y luego volteo y veo a mi hermana acá llorando, pero había podido nadar también. Y de repente empiezo a nadar, por instinto. ¿Alguien más ha aprendido de esta manera noventera y salvaje como yo? ¿Nadie? Ah, varios por acá. Bueno, pues obviamente tú, Jaciel, ¿verdad? Tampoco has sanado. Porque todos no dirigen sus manos hacia la hermana Jaciel y dicen, Dios, que sane también como el pastor, ¿verdad? Y aprendimos a nadar. Y esa experiencia me sirvió para mí como padre ser un poco más consciente con las temporadas que uno pasa. Entonces cuando mi hijo Jorgito iba a aprender a nadar en la casa de una amiga, estamos en su casa, ahí por el valle, tiene una alberca increíble y estamos ahí jugando y dije, no, pues yo le voy a enseñar a nadar a Jorgito también, porque no le podían enseñar a nadar. Y en ese tiempo Laura se llevaba mucho a Jorgito a La Paz y Jorgito no sabía nadar. Y yo, no, pues tengo que enseñarle a Jorgito a nadar. Y dije, pero ahora soy más consciente. Le dije, ven, hijo mío, te voy a enseñar a nadar. Y me dijo, gracias, padre. Y le platiqué cómo aprendí yo a nadar, ¿no? Y me dijo, qué mala onda. Hoy aprenderás igual. Le dije, lo aventé. Y hoy mi hijo aprendió a nadar, gloria a Dios, ¿verdad? De la manera noventera. ¿Y verdad que te fue bien? No le fue bien, tampoco ha sanado, es una cadena familiar esto, iglesia. Pero a lo que voy con esto, es de que hay situaciones que pasamos en nuestra vida que pareciera que nos está Dios torturando, ¿no? O mi experiencia de cómo aprendí a nadar parecía horrible en ese momento que me estaba ahogando. Yo no sabía que tenía el potencial para nadar. Yo no sabía que en medio de esa tribulación permanente iba a salir algo de mí que me permitiría salir a flotar. Y a veces Dios permite que tú y yo pasemos por cosas que pareciera que nos sobrepasan. Dios pareciera a veces que necesita Él forjar carácter en su pueblo. Es por eso que nos hace pasar por tribulaciones para ver cómo está nuestra fe y que tú y yo aprendamos a nadar. ¿Alguien puede decir amén? Entonces probablemente estés en una situación donde Dios te hizo, hijo, te voy a llevar a la orilla para que sepas que yo puedo abrir mares. Te empuja. Hijo, te voy a llevar hasta donde esté esa puerta cerrada y te voy a empujar para que veas que yo puedo abrir puertas. A veces Dios te va a empujar
en las circunstancias para que tú aprendas que Él es poderoso. ¿Alguien puede decir amén? Y la palabra de Dios es bien clara. Dios dice en su palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nadie que es cristiano, nadie ha leído su Biblia. Creo que soy el único cristiano aquí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos. Entonces, cuando Dios dice en su palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece, quiere decir que ahí también entra tu problema. Todo lo puedo quiere decir que eso también está aplicado para la temporada complicada que tú estás viviendo. También entra ahí esos deseos tal vez que tú tienes del pecado y te estás resistiendo y dices: ¿sabes qué? Esto es para él, pero para mí no. Yo soy un esclavo de esto, un esclavo de lo otro. Yo no puedo salir adelante. Dios dice: todo lo puedo en Cristo. Alguien puede decir amén. Pero muchas veces lo posible en Cristo se vuelve imposible porque queremos hacerlo todo con nuestra sabiduría y con nuestra propia prudencia. Muchas veces lo posible en Jesús, que dice en su palabra, se vuelve imposible porque queremos hacerlo con nuestras fuerzas, queremos hacerlo como a nosotros nos gusta, queremos hacerlo en el tiempo que a nosotros nos gusta. Pero tenemos que entender, cuando todo lo puedes en Cristo, cuando tu vida depende de Cristo, es a la manera de Cristo, en el tiempo de Cristo, y eso no nos gusta a todos. ¿Alguien puede decir: a mí no me gusta? No, creo que Dios nomás a mí no me gusta. Perdóname, todos aquí son unos santos escogidos por ti. Obviamente lo son, pero seamos honestos, no nos gusta que sea como Dios quiere y al tiempo de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Pero tenemos que entender esto. Dice su palabra: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y tenemos que entender que el poder no está en nosotros, sino en el Espíritu de Dios. Todo lo puedes. Todo lo que estás atravesando, antesala, lo puedes hacer por medio de Cristo. Qué impresionante palabra, ¿no? Voltea con tu vecino y dice: todo lo podemos hacer. Voltea con tu vecino y decía: si no te cae bien, no le digas nada, pero si te cae bien, sí, dile: todo lo puedo hacer, dile. Por medio de Cristo. Qué curada que varios no voltearon y son familia. Todo lo podemos hacer por medio de ¿quién? Qué impresionante promesa, que todo lo podemos hacer. ¿Alguien más se puede regocijar conmigo de decir: Dios es bueno? Todo lo podemos hacer por medio de Cristo. Eso es padrísimo, ¿no? Y en su Santo Espíritu. Y eso es bien padre porque podemos descansar que no es en mis fuerzas. Porque no sé cuántos de aquí hoy han venido cansados. ¿Cuántos de aquí han venido emocionalmente no al 100? Alguien de los que está aquí ha venido vibrando súper bajito, ¿ah? Pero qué padre que el poder de Cristo no depende de mi emoción ni de tu emoción. Qué padre que el poder de Cristo en nosotros no depende de cómo estén nuestras emociones, cómo estén nuestras fuerzas. Aunque hayamos venido súper tranquilos, vibrando bien bajito, tal vez súper cansados, en el poder de Cristo Jesús, Él también puede glorificarse en nuestra debilidad. ¿Alguien puede decir amén a eso? Que las promesas de Dios y su poder no dependen de cómo andemos tú y yo hoy. Porque todo lo podemos ¿en quién? Gracias a Dios, no todo lo podemos en nosotros. Amén. Gracias a Dios, no todo lo puedes en ti. Eso quiere decir que cualquier sueño, cualquier meta, cualquier cosa que queramos superar, nos íbamos a cansar muy pronto. Porque somos personas emocionales que un día estamos súper bien y queremos seguir a Dios y el siguiente no. Hay veces que la vida nos presiona y nos gusta alabar a Dios, pero en los días que no nos va tan bien, nos cuesta levantar las manos y adorar. ¿Alguien puede decir a mí? ¿Alguien puede decir ouch? ¿Alguien puede voltear con su vecino y decir: me rozó la piedra, pero a ti sí te dio, te conozco? ¿Sí? Y eso es súper real. Súper real. Y Dios nos lleva hoy, y quiero que como el profeta Ezequiel, Dios te está llevando a ti un valle de huesos que estaban ¿cómo? Secos. Y todos tenemos situaciones de huesos secos en nuestra vida, y quiero que tú le pongas nombre a esos huesos secos. Todos tenemos aquí una situación en nuestra vida de huesos secos, y nos pregunta lo mismo que Ezequiel. Le dice: ¿crees que estos huesos secos pudieran tener vida? ¿Qué pregunta tan más complicada? Imagínate Ezequiel, imagínate tú que estás agarrado la mano de Dios y que Dios diga:
Natalia, Charlie, Carla, Irma, Sergio, mira los huesos secos que están aquí. Mira esos sueños, ese llamado, esa familia, esa relación, ese trabajo. Tú ponle nombre, porque todos los que están aquí están secos en algún área de su vida. Y que Dios te diga, oye, ¿tú crees que yo pueda darle vida a eso? Y tú nomás pelas los ojos, ¿no? Pues está medio canijo eso, ¿no? Dios, ya hasta huele mal, ya apesta de lo muerto que está. Sí, Dios, mi vida apesta. Y Dios, ¿pero tú crees? Y a mí me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención que Dios siempre pregunta. ¿No te has dado cuenta con eso? Yo siempre le pregunto a la gente. Y te digo una cosa, no tenemos un Dios inseguro. No es como esa persona de que, oye, eso se te ve, ¿cómo me veo, no? O sea, como nosotros, que ella nos dice, se te ve mal esa, oye, te queda más pegadita la camisa esa, ¿no? Que es la vez pasada que te la pusiste y ya no te la vas a poner jamás. ¿Ah? Dios no es inseguro como nosotros. Pero ¿por qué siempre pregunta? Y es algo que veo mucho en los evangelios también con Jesús, cuando alguien va a Cristo y dice, hey, sáname, Dios. Como tú vas y acudes a Cristo, Dios, ¿me puedes sanar, por favor? ¿Me puedes ayudar en esta necesidad? Jesús siempre dice, hey, pero tú quieres recuperar la salud. ¿Realmente quieres? Y te repito, no es que sea inseguro, o no es porque aquí Dios le esté preguntando a Ezequiel, ¿a poco sí crees que se arme? O sea, no, es que Dios lo que está haciendo aquí es que quiere ver cómo está el corazón tuyo. Y qué feo que a veces perdemos el tiempo en un cristianismo súper chafa de estar diciendo esto y el otro, levantando nuestras manos, decir lo mejor está por venir, pero nuestra postura y nuestra manera de caminar en fe no es de que lo mejor está por venir. Y Dios no va a traer resultados positivos a tu vida y a mi vida o a esta iglesia si caminamos de manera negativa. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que puede hacer? Más bien está esperando que tú creas que Él pueda hacerlo. ¿Sí? ¿Alguien puede decir amén? Amén. Pero un amén un poquito menos fresa, no es como amén, pastor. No, alguien puede decir amén. O sea, alguien puede, o sea, se hacen los fresas, pero muchos de aquí vienen de iglesia pentecostal, no se hagan. Alguien puede decir amén. Amén. Y es esto, ese reto, matrimonio, conducta, una relación, economía, tal vez sabes que un tema de salud. ¿Tú crees que Dios pueda traer vida? Y la palabra en Lucas 1:37 dice una de las frases favoritas mías en la Biblia, que hoy quiero que pienses en tu situación. Y la Biblia dice eso en Lucas 1:37, donde no hay nada imposible. Una frase dice en la que la Biblia dice, y quiero que tú lo memorices hoy. Si puede aparecer en pantalla, por favor. ¿Alguien puede decir conmigo, puede aparecer en pantalla, por favor? Sí se las mandé, ¿no? Dice la frase, la Biblia que dice, ¿no? ¿No está por ahí? Mira, ahí está. Ahí pone un fuerte aplauso a los de media. Y digo aplauso porque se las pongo bien difícil. O sea, a veces hago la predicación y en la mañana el servicio comienza a las 10 y acá en 9:58, acá no hay imagen del pastor. Imagino que la Fer, perdóname todas esas veces que te he hecho batallar, ¿no? Pero mi frase favorita de la Biblia, y eso está en Lucas, no pienses que me lo saqué de la manga. Lucas capítulo 1, versículo 37, dice, no hay nada imposible para Dios. ¿Por qué no te pones de pie? Si tú crees que no hay nada imposible para Dios, ¿por qué no te pones de pie? No hay nada imposible para Dios. ¿Alguien puede decir amén a esto? Creo que nadie aquí hoy viene creyendo que para Dios no hay nada imposible, porque están bien fresas el día de hoy y hoy se está grabando y me están haciendo quedar bien mal, ¿verdad? Porque yo a todo el mundo le digo que son la iglesia más prendida de toda Ensenada, ¿verdad? Alguien puede decir conmigo, no hay nada imposible para Dios. Eso incluye tu situación. Eso incluye tal vez un trabajo, una relación, una enfermedad. No hay nada imposible que Dios no pueda hacer. Y Dios te está preguntando si tú crees que Él pueda traer vida a los huesos secos para hacer un diagnóstico de cómo está tu fe. Porque Dios no traerá resultados positivos con una fe y actitud negativa. Y tenemos que ser como Ezequiel. Dios le pregunta, ¿tú crees que yo pueda hacerlo? Y Ezequiel contesta, oh Dios soberano, solo tú sabes la respuesta. Así contestó Ezequiel, oh Dios soberano, solo tú sabes la respuesta. Y cuando Ezequiel dijo, oh Dios soberano, lo que estaba haciendo decir que Dios es soberano es una manera de empezar a glorificar a Dios.
Entonces te das cuenta que en medio de la duda, porque eso quiere decir que probablemente Ezequiel tal vez no sabía si podía Dios traer vida a esa situación. Pero nunca, iglesia, nunca hay que decir que no. Si a veces viene duda a nuestra mente, y fíjate, la duda no siempre tiene que chocar con tu fe, porque lo que declaras es poderoso. Tal vez tú estás dudando. Ezequiel probablemente dudó, pero dijo: oh Dios soberano, solo tú sabes la respuesta. Entonces cuando a veces llegues en situaciones hoy, si estás en una situación y sé que sí, porque todos somos humanos, estamos en esta vida, estás en algún reto y Dios te dice: hey, ¿tú crees que hoy puedo hacer eso? ¿Puedo traer vida en esa situación? Oh soberano Señor, solo tú sabes la respuesta. Aquí hay dos claves. La primera fue que él adoró en medio de la duda. Él adoró en medio del panorama que estaba viendo seco. Y la segunda, al decir solo tú sabes la respuesta, es básicamente decir: lo dejo en tus manos, solo tú sabes. Dios, solo tú sabes. Adoración y depositar todo en manos ¿de quién? De Dios. ¿Alguien puede decir amén? La duda no lo hizo dejar de adorar ni de dejar en manos de Dios la situación. Alguien puede decir: yo necesito eso. Y te voy a decir por qué. Entonces Ezequiel obedece a Dios, declara vida. Tal vez dudaba y dijo: Dios, solo tú sabes la respuesta. No dijo que sí, era como una cierta... ¿Notas la cierta duda ahí? Como, está complicado, solo tú sabes la respuesta. Pero él dijo: decláralo. Entonces probablemente tú vienes con duda. Tal vez hoy tú vienes con temor. Pero solo Dios sabe la respuesta. Y dice que Ezequiel declaró vida. ¿Qué te parece si también tú declaras bendición a tu vida y a tu situación? Aunque tal vez no sientas que todo se puede hacer. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y dice que él declaró vida. Y dice que los huesos se mantuvieron igual. Pero cuando vino el aliento de Dios y de su espíritu, los huesos cobraron vida. ¿Alguien puede decir amén? Entonces hoy quiero recordarte que el aliento de Dios en tu vida puede traer vida a cualquier situación que creías muerta en ti. ¿Alguien puede decir amén? Entonces no importa cómo te llames, cuál sea tu contexto, cuál sea tu condición, cuál sea el reto, si es grande, si es pequeño, si es más o menos, el Dios de Israel, el Dios de tus papás, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de antesala, puede y sigue haciendo milagros. ¿Alguien puede un fuerte aplauso a Dios? Porque tenemos un Dios bueno que hace milagros y queremos que hoy sople sobre cada vida de cada persona que está aquí. ¿Por qué no levantas tus manos, iglesia? ¿Por qué no levantas tus manos? Y si es la primera vez que tú estás aquí, di: Dios, entra a mi corazón en el nombre de Jesús. Dile: entra a mi corazón y vamos a adorar a Cristo Jesús.